Retiro de sanación, día 10. El día anterior vimos cómo nombrar nuestra herida. Aprendimos que solo unimos nuestro dolor al dolor de Jesús. Solo podemos unir nuestra herida con las heridas de Jesús. No unimos nuestros desórdenes, por eso aprendimos que es importante nombrar la herida, ir a la herida principal. Para esto invitamos al Espíritu Santo. Ya le habíamos entregado las llaves de nuestro cuarto oscuro, así que Él tiene permiso para entrar en lo más profundo de nuestro corazón. Es espacio sagrado. Estamos viviendo un momento sagrado. No olvidemos que estamos heridos. Estamos en un proceso para adentrarnos a la curación total de la herida principal. Hacíamos un resumen al final. Mis heridas han sido infectadas. Causan desórdenes en mi vida. Solo las heridas de Jesús pueden sanarme. Reconozco que tengo heridas y que hay una herida principal que necesita ser nombrada. Debo llevar mis heridas a la luz de mi conciencia, a la luz del Espíritu Santo. Antes de llegar a la herida, aprendí a reconocer mis debilidades, mis reacciones. Me preguntaba por qué reaccioné así. ¿Qué me llevó a reaccionar de esta manera? ¿Por qué me cambió la cara? ¿Qué me molestó? Ahora estoy más atenta a todas las situaciones que estoy viviendo, a mis reacciones. ¿Cuáles son esos desórdenes en mi vida? Y recuerdo preguntarme una y otra vez por qué reaccioné así. No estoy solo, estoy con el Espíritu Santo. Él está reviviendo mis memorias. Él ha entrado en mi cuarto oscuro y está sacando a la luz la herida principal. Si ya he logrado darle nombre a la herida, sigo avanzando. Uno mi dolor y mis heridas al dolor y a las heridas de Jesús. He aquí algunos ejemplos para aprender a distinguir la herida principal. Este es el testimonio de un sacerdote que al observar el amor entre un padre y un hijo, descubrió la tristeza y anhelo en su propio corazón. Al vivir el proceso que hemos explicado, llega a tocar su herida principal, su herida paterna. Ayer, en la comida de festejo por la ordenación diaconal, el papá de un diácono dijo unas palabras. Al final, entre aplausos, fue a abrazar efusivamente a su hijo. Viéndolos tan unidos en el amor, tan afirmado el diácono, tuve una intuición de lo que mi corazón desea. En las memorias más antiguas que tengo de mis papás, los veo separados, llorando y peleando. No tengo ninguna memoria de los dos juntos con cariño mutuo, viviendo su amor. Por eso, crecí en una casa donde no había amor. En mis primeras memorias personales, me veo siempre solo, jugando o simplemente en silencio, solo. Mis papás se separaron cuando era niño. Viví mucha tensión, incapaz de comprender ni reaccionar ante lo que pasaba. Simplemente lo sufrí. Mi mamá intentó darme cariño, pero siempre lo rechacé. No me gustaba que me besara ni que me tocara. Ahora entiendo el motivo. Nunca vi que ella fuera amada por mi papá y por eso inconscientemente pensé que ella no era digna de ser amada. Y lo peor de todo es que nunca se formó en mí la conciencia de ser digno de amor. Cuando se me muestra amor, la herida se manifiesta.
Inmediatamente pienso, no lo merezco, no me confío, no sé cómo tomarlo, pienso que me van a traicionar. Varias veces mi papá hizo promesas, que volvería, que me traería tal o cual regalo, todo falso. No respetó fechas, no trajo nada. Simplemente decidió que para él vivir solo era lo mejor. Mi mamá entró en depresión. Recuerdo verla meses enteros en cama llorando y lamentándose. Mi papá no cumplió ninguna de sus 2 tareas fundamentales. Ni amó a mi mamá, que yo lo recuerde, ni me amó a mí. Pero no es culpa suya. Él mismo abandonó su casa paterna en la juventud por conflictos con su papá. No recibió amor, huyó. Y por eso no aprendió nunca cómo un papá se debe relacionar con su hijo. Por eso nunca me dedicó tiempo para explicarme el mundo, para introducirme en el mundo. Crecí sin recibir ese caudal de experiencias y conocimientos y entrenamientos que un padre imparte a su hijo mediante largos ratos de compartir y convivir. Comparado con mis amigos, siempre me sentí en posición de desventaja, inexperto, incapaz, inseguro, retraído. Nunca aprendí a relacionarme con los demás en un clima familiar de amor y acogida incondicionales. Hasta la fecha, me cuesta mucho la convivencia con los demás, aunque la deseo fuertemente y en algunos momentos he podido disfrutarla. Este sacerdote, al encontrar que una situación afectaba su alma, estuvo atento a sus sentimientos y cavó profundo en su corazón. Se preguntó por qué. Entró en sus recuerdos y sintió el dolor. Finalmente se encontró con su herida principal y le puso nombre. No recibió el amor que necesitaba. Por eso tuvo dificultades para recibir y dar amor. Nuestro dolor, unido al de Jesús, nos eleva a Él. En un mensaje a Mirjana en Medjugorje, la Virgen dijo: yo calmo vuestros dolores porque los conozco, los siento. El dolor eleva y es la oración más grande. En nuestro dolor somos capaces de entrar en la más profunda intimidad con nuestro Dios. Nadie puede participar en nuestro dolor como Jesús. Nuestro dolor es solo nuestro. Cuando tratamos de compartir nuestro dolor para aliviarlo, no quedamos totalmente satisfechos porque nadie puede entrar totalmente en nuestro dolor, aunque esté muy cerca de nosotros. Es por eso que el Señor en este camino nos enseñó a entrar en el silencio del dolor. A través de este silencio podemos abrazar al mismo Dios y vivir nuestro dolor como uno con Él, consolando y aliviando a nuestro Señor y a nuestra Madre, como ellos nos consuelan. A través de esta unión íntima de nuestro dolor con el de Cristo, somos capaces hasta cierto punto de conocer y vivir el dolor de los demás y ser Cristo para ellos. Aunque solo Jesús puede entrar en la profundidad de nuestro dolor, también quiere obrar por medio del amor fraterno. Es una gran ayuda que nos acompañe en el proceso de sanación alguien en quien confiamos, alguien que escuche nuestras penas y nos ayude a llevar nuestras heridas a tocar las de Jesús. Como hemos reprimido estas heridas, a veces por mucho tiempo, hablar sobre ellas abre las compuertas y libera nuestro dolor. Es importante ahora recibir las gracias de sanación del sacramento de la reconciliación. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, presente en el sacerdote, también exponemos nuestras heridas. No solo recibimos el perdón, sino que unimos nuestras heridas a las de Cristo. Para ir al sacramento de la reconciliación y ser sanados totalmente en este sacramento, se hace necesario identificar la herida principal.
porque allí radica la raíz de nuestro pecado. Debemos intentarlo una y otra vez, para no seguir confesando y entregando las hojas de mi pecado. Debemos llegar a entregar la raíz de nuestro pecado. Es en ese momento cuando lograremos dejar de cometer el pecado que se repite una y otra vez en nuestro actuar. Posterior al sacramento de la confesión, es necesario aceptar el perdón. Es necesario reconocer que el sacerdote no ha obrado en su propia persona. Cristo ha obrado a través de él, y es a través de él que nos quiere conceder su perdón. No nos enganchemos en el juicio contra el sacerdote. Es un acto de humildad y de obediencia confesarnos ante el sacerdote y cumplir la penitencia impuesta. Veamos otro testimonio acerca de la sanación de la herida principal. Cuando me pidieron dar una charla, me quedé paralizada. Siempre había pensado que esa reacción se debía a mi personalidad tímida, pero después de cavar en mi corazón, me di cuenta que tenía muchos miedos. Entendí que el miedo es un desorden adquirido y que culpar a mi timidez por esos miedos es una mentira. Un mecanismo de defensa que he usado desde la niñez para encubrir muchos miedos que no quería enfrentar. Así pues, me había pasado la vida distante, callada y poco comunicativa. Una vez que reconocí mi miedo en esta situación, empecé a descubrir el miedo al rechazo, al ser ridiculizada, a cometer un error. Entonces, me tuve que preguntar, ¿por qué tengo miedo de ser rechazada, ridiculizada? En este proceso de preguntar ¿por qué?, vinieron a mi memoria acontecimientos de mi pasado que me causaron temor. Recordé las reacciones explosivas de mi madre, especialmente cuando cometía un error. Recordé que en mi niñez viví en constante miedo de la ira de mi madre. Cuando comencé a revivir estos recuerdos, de mi corazón salió ira e incluso odio, como si un volcán hubiese entrado en erupción. Estos sentimientos intensos tenían que salir antes de poder entrar en mi herida materna, de no haber sentido la ternura de su amor maternal. Reviví estos recuerdos dolorosos con Jesús mientras miraba a sus ojos y sentía las bofetadas de mi madre. Pude ver en los ojos de Jesús su profundo dolor por mí y también su profundo dolor por mi madre, que estaba tan herida. Vi no solo las heridas en Jesús, sino también las heridas de mi madre. El amor que pude encontrar en la mirada de Jesús comenzó a derretir lentamente mi ira y odio, y con el tiempo sanó mi herida materna por completo. Cuando comencé a ver que mi timidez excesiva era un desorden de mi personalidad, una falsa identidad causada por mis heridas sin cicatrizar, el Espíritu Santo me llevó a una memoria reprimida en relación con mi padre. Mi padre siempre asistía a los partidos de fútbol de mi hermano, por eso me hice porrista. Durante todo un juego miré a mi padre sentado en las gradas y yo esperaba que él me mirara, pero no me miró ni una sola vez. Al final del juego, él hizo un comentario sobre cómo las porristas eran un fastidio. Reprimí mi dolor y no lloré delante de mi padre, pero cuando reviví esta memoria, sentí una intensa tristeza y lágrimas corrieron de mis ojos. ¿Qué nombre puedo dar a mi dolor? Mi padre nunca me miró, nunca se fijó en mí. Entonces, Satanás sembró la mentira en mi herida paterna de que yo no merecía que nadie se fijara en mí. Por lo tanto, me volví tímida y me escondí del mundo. Reviví esta memoria con Jesús mientras miraba su dolor por tantas almas que no se fijan en él.
¿Cuántos lo ven en la Eucaristía? Podía sentir a través de mi dolor sus dolores, y por medio de sus dolores pude tocar su amor por mí. El amor de Jesús me sanó mi herida paterna. Como mi herida paterna sanó al unirse con las heridas de Jesús, empecé a ver a mi Padre a través de Jesús. El Espíritu Santo me llevó con el tiempo a fijarme en las heridas de mi Padre, que fue abandonado a temprana edad por su Padre. Ahora vivo mi herida unida con las heridas de Jesús para obtener gracia de sanación para mi Padre. Mi herida se ha convertido en cáliz vivo de gracia de Dios para Él. Esto ha llenado mi vida de propósito y de gran alegría. Un proceso en curso. Uno de los frutos de la sanación de la herida principal es que encuentras tu corazón más libre. Puedes sentir emociones de las que solo habías leído u oído, y puedes sentir en mayor profundidad emociones que ya conocías. Otro fruto de la sanación es que nos ponemos en contacto con nuestra vida interior, con nuestros corazones. Nos llegamos a conocer a nosotros mismos y estar atentos a lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Ya no vivimos desconectados de nosotros mismos y de otros. Cuando vivíamos en nuestra herida estábamos infelices, temerosos, deprimidos, de mal humor. Vivíamos de acuerdo con nuestras emociones, pero no estábamos conscientes de lo que ocurría dentro de nosotros. Una persona sanada está sintonizada con Dios. Esta sensibilidad es el medio para vivir como almas víctimas, recibiendo las heridas de los demás y participando con Cristo en su redención. Una persona sanada también vive en paz interior, que es el gozo en medio del dolor y los sufrimientos de la vida, porque ha llegado a conocer personalmente el amor de Dios y cree que Dios está presente con él en todas las circunstancias de la vida. Ser sanado no significa que nuestras tendencias, temores y ansiedades desaparezcan. Todavía tenemos la tendencia a temer y a esconder. Ser sanado significa que nuestras debilidades ya no controlan nuestras vidas. Nosotros las conocemos y tenemos el poder de actuar en contra de ellas. El Señor nos enseñó que por amor elegimos vivir cada día de acuerdo a lo que es más difícil y no lo más fácil. Lo más fácil para mí es aislarme durante los conflictos, así que ahora tengo que elegir lo que es más difícil para mí, y es permanecer en contacto y comunicarme con los demás. En este proceso de sanación, obtenemos el conocimiento de nosotros mismos. Reconocemos las situaciones antes de reaccionar. Somos capaces de dominarnos a nosotros mismos, no de reprimir las emociones, sino de tomar el control sobre nuestras reacciones. Podemos guardar silencio en un momento de dificultad. No reaccionamos con violencia, no agredimos, no contestamos desde nuestras vísceras. Ahora tenemos dominio propio, porque el Espíritu Santo ha empezado a obrar a través de nosotros, ha tomado el control de nuestras vidas. Ser sanados significa darle permiso al Espíritu Santo para que obre a través de nosotros. Obviamente, en nuestro cotidiano vivir, seguimos siendo heridos, lastimados, rechazados, humillados, ultrajados. Pero con este conocimiento ya podemos actuar de acuerdo al amor de Dios. El Espíritu Santo está tomando control de mis acciones, de mis reacciones, y puedo obrar con ternura, con paz en medio de la tormenta. No tengan miedo.
Satanás utiliza mentiras y amenazas para hacernos vivir en el miedo, debilitarnos y oprimirnos. El miedo nos paraliza para que no tengamos la libertad de vivir la nueva vida en el Espíritu Santo. El Papa Francisco nos dice: el miedo es una actitud que nos hace mal, nos debilita, nos empequeñece e incluso nos paraliza. Una persona con temor no hace nada, no sabe qué hacer, es medrosa, miedosa, concentrada en sí misma para que no le suceda algo malo, algo feo. El miedo lleva a un egocentrismo, lleva al egoísmo y paraliza. Precisamente por eso Jesús dice a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando. El miedo, en efecto, no es una actitud cristiana. Podríamos decir que es una actitud de un alma encarcelada, sin libertad. No tiene libertad de mirar adelante, de crear algo, de hacer el bien. El Señor nos dice: no tengas miedo, porque Él sabe que tenemos muchos miedos y es posible que no estemos conscientes de ello. El enemigo nos ha encerrado dentro de unos límites y nos amenaza con sufrimientos para que no nos atrevamos a ir más allá. Nos hace pensar que nuestra vida tal cual la vivimos es normal. Para romper ese cautiverio y esos miedos, es necesario fijar nuestros ojos en Jesús crucificado y confiar, aunque no sepamos a dónde nos lleva. Solo entonces seremos libres y tendremos conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Por ejemplo, pensé que mi timidez era normal y que yo no iría más allá de lo que era cómodo para mí. Sin embargo, al crecer en mi relación con Dios, pude entender que Él me pedía ir más allá y hablar en público. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros miedos? Así como San Pablo actuó, nuestro amor por Cristo debe movernos a actuar con valentía para echar fuera el miedo y sufrir todas las cosas con y por amor a Cristo. No es suficiente pensar que amamos a Jesús. El verdadero amor nos mueve a enfrentarnos a nuestros miedos para ir más allá y hacer lo que es más difícil. Con las herramientas que Jesús nos dio al principio de este retiro, la obediencia, la humildad, la sencillez del corazón, el silencio, la oración, y fijar nuestra mirada en Jesús, podemos permanecer en contacto con Él. Podemos dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Un alma que no ora es un alma que no reconoce la presencia de Dios en su vida. Llamados a ser sanadores heridos. Cuando las heridas de Cristo sanan nuestras heridas, las nuestras también se convierten en canales de gracia sanadora de Dios para los demás. Sus heridas y las nuestras se hacen una. No solo podemos decir: gracias a sus llagas ustedes fueron curados, sino que también podremos decir: gracias a nuestras heridas unidas a las de Jesús, ustedes son curados. En la imagen de la Divina Misericordia de Santa Faustina, vemos sangre y agua que brotan de la herida de Jesús. Nuestras heridas, unidas a las de Jesús y sanadas, también se convierten en canales de su Divina Misericordia. Nos convertimos en cálices vivos de la sangre sanadora de Cristo que se vierte sobre los demás. Nuestras heridas de adicción, una vez sanadas, se convierten en fuente de gracia sanadora para todos los adictos. Nuestras heridas sanadas de malos tratos se convierten en gracia de sanación para las almas que sufren de abuso. Nuestras heridas sanadas de abandono se convierten en gracia para los abandonados. Siendo uno con Jesús, somos capaces de ayudar a que otros entren en una nueva vida. Veamos otro testimonio. Dios usó su herida profunda para sanar a la persona que la hirió. Fui invitada a un seminario de mujeres el fin de semana, el 30 de enero del año 98.
Allí conocí a una mujer y terminé abriéndole mi corazón. Le conté que mi marido me había abandonado con 2 niños pequeños y se había llevado hasta el último centavo, dejándome con un montón de deudas y sin trabajo. Mientras hablaba, no podía contener mis lágrimas. Ella me miró con frialdad y antes de que terminara, me refirió a un sacerdote. Me acerqué a él llena de esperanza, pero él también me cortó. La razón por la que recuerdo la fecha de la convención es porque era mi aniversario de boda. Estar allí con mujeres que compartían lo maravillosas que eran sus vidas con sus maravillosos y exitosos maridos era difícil, porque en un mundo perfecto yo habría estado celebrando mi aniversario en vez de estar divorciada de un marido abusivo. Cuando la mujer me dio la espalda fue muy doloroso, pero cuando el padre me rechazó fue un traspaso a mi corazón. Lloré durante horas y horas. Lo ofrecí todo al Señor. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría sufrido con él. Años más tarde me encontré con el mismo sacerdote. Él no me reconoció, pero verlo me inundó de emociones y de dolor. Cuando nuestro Señor trajo esto a la luz la semana pasada, me di cuenta de que yo tenía herida de rechazo. Mi herida principal era el rechazo. Ahora era capaz de sufrirlo todo con él, entrando en su corazón cuando fue juzgado falsamente y rechazado. Durante días sentí el dolor del Señor junto con el mío. Le rogué que sanara mis heridas, permitiéndome tocar las suyas. No fue sino hasta ahora que me di cuenta de que como madre espiritual, el Señor me está dando el sacerdote que hirió mi corazón hace años como un hijo espiritual. Ahora puedo orar y bendecirlo a través de mis heridas de rechazo ya sanadas. Recuerdo haber oído en nuestra comunidad que todo lo que nos sucede puede ser utilizado por Dios para nuestro bien. Ya puedo ver lo bueno. A través de mi herida sanada y de mi sufrimiento, Jesús está sanando y purificando sacerdotes. Veamos otro testimonio de sanación y perdón a través de las heridas del divorcio. Recientemente sucedió algo sencillo pero profundo. He vuelto a ver a mi familia como familia. Con mi divorcio, mis hijos y yo estábamos realmente abandonados. El Señor me llevó a experimentar un cambio en mi forma de pensar y entender nuestra identidad como familia. Pasé de pensar que ya no somos familia a pensar que somos una familia rota. No puedo explicar lo importante que es este cambio, pero créanme que hay mucha diferencia entre no ser nada y estar roto. Jesús en la cruz estaba roto, olvidado por nosotros que somos su esposa. Nosotros también estamos rotos pero unidos a Él. Glorifico a Dios por esto. No puedo abandonar la cruz. Me he dado cuenta de que Dios quería que yo continúe orando por la conversión de mi marido como lo hacía antes del divorcio. A pesar del divorcio civil y la separación, se me ha confiado por la alianza sacramental del matrimonio el deber de ayudarle a ir al cielo. Yo, una mujer común, he recibido una increíble expansión en mi corazón para amar con un amor que es verdaderamente divino. No puede ser de origen humano. Esta es una gracia de sanación. En lugar de alejarme por completo de una relación con mi marido, ahora acepto que existe una relación que, aunque rota, todavía clama por mi amor y oración. Esta gracia fue puesta a prueba en la graduación de mi hijo. Invité a mi marido y él vino con una amiga. Sabiendo que Jesús me ama y quiere que yo ame a los demás en unión con Él, estaba lista. Antes de que llegaran a la misa, tuve un momento de desolación, pero lo viví con Jesús crucificado y le pedí un derramamiento del Espíritu Santo, el fuego del amor. En ese momento me sentí realmente sola y abandonada, pero cuando llegaron, les saludé con un amor sincero. En lugar de desolación, sentí los lazos familiares. Creo que el Señor también está actuando en él, para que aprecie mi actuación como madre de sus hijos y para que aprecie a sus hijos. El Día de las Madres me envió rosas.
Al principio me pareció sorprendente y extraño, pero algunos días más tarde, después de orar, fui capaz de abrir mi corazón y recibirlas con gratitud, como un pequeño paso hacia la disposición a hablar. Yo sabía que esto era la sanación del Señor. Cuando cedo a las inspiraciones del Espíritu, aún las más difíciles, el Señor me da un enorme valor para manifestar su amor. Soy capaz de orar por la conversión de mi marido con pureza de corazón. Puedo ver lo que es bueno para el padre de mis hijos, es bueno para mis hijos. Para una persona de mi temperamento y con mis defectos, es verdaderamente milagroso amar con paz interior en estas circunstancias irregulares y extrañas. Estoy muy agradecida al Señor por todas estas bendiciones y regalos que me están haciendo una nueva creación. Veamos un último testimonio de un sacerdote que vive el camino sencillo de unión con Dios. Hoy vi que tenía confusión y vergüenza por haber tratado de ocultar mis pecados, echando la culpa a los demás y a las circunstancias. Vi que esto es orgullo y que no estaba confiando en el Señor. El Señor me aseguró que Él sufrió todo conmigo. Él conoce mis pecados y aún así me ama. Él estaba allí conmigo cada vez que me caí. Él sigue sufriendo conmigo en mi confusión y vergüenza. Entonces, Él me invitó a entregarle todo. Me aseguró que Él quería levantar esta carga de mis hombros y sanar mi corazón. Él estaba allí. Él siempre ha estado allí. Entonces, puedo reconocer mis pecados y arrepentirme. He encontrado la paz. En el camino sencillo de unión con Dios, el Señor nos enseña a través de una madre de la cruz. Sufrir conmigo es hacerse como yo. Sufrir conmigo es comenzar a amar conmigo. Sufrir conmigo es convertirse en amor. Sufrir conmigo es entrar en la plenitud del gozo y la felicidad en la tierra. Oremos. Sangre de Cristo, inocentísima y derramada hasta la última gota en tu pasión, mira sin cesar mis ojos, cuya mirada penetrante ciega a Satanás, me dijo Jesús. Yo quiero que en vuestras luchas os estrechéis contra mí y abandonaos a mí. Mirad siempre hacia arriba. Oremos. Sangre de Cristo inocentísima, derramada hasta la última gota en tu pasión, hecha precio de mi rescate, embriágame. Sangre de Cristo con la que nos dejaste rubricado el testamento de tu perdón para siempre, embriágame. Sangre de Cristo que clama con más fuerza que la de Abel, no venganza sino misericordia, embriágame. Sangre de Cristo, sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no seas causa de condenación, sino de salvación. Embriágame. Sangre de Cristo que brotas de las 5 llagas, anega en ti mi vida de desamor y culpas. Embriágame. Sangre de Cristo, tíñeme para que el ángel exterminador no me hiera. Sangre de Cristo que infundes fortaleza en los mártires, embriágame de tu virtud, que mi debilidad humana solo se podrá curar con la transfusión de tu sangre divina. Sangre de Cristo que haces germinar pureza en las vírgenes, embriágame de tu santidad, para hacer siempre tu azucena humilde y pura, conservando entre espinas mi blancura, para ser en tu pecho trasplantada. Sangre fecunda del costado de Cristo, de donde brotó una iglesia santa, embriágame. Sangre de Cristo oculta en el cáliz de la misa, embriágame. Sangre de Cristo que enciendes el celo de tu gloria en las almas de los confesores, embriágame de este santo celo por las almas. Sangre de Cristo que pides la mía, embriágame para que arda en deseos de derramarla por ti y por las almas. Haz que pierda ya el gusto de lo sensual y mundano. Hazme loco de amor por ti y embriágame. Amén.